El bombardero indestructible, Flak Bait. En la primavera de 1945, en un aeródromo avanzado en Bélgica, las tripulaciones aliadas trabajaban sin descanso para preparar al 449 Escuadrón de Bombardeo para una nueva misión. Entre todos los B-26 Marauder, uno destacaba sobre el resto. Estaba cubierto con más de 1000 parches que tapaban agujeros de bala, metralla y proyectiles antiaéreos. Este bombardero bimotor era conocido entre sus hombres como Flak Bait. Ese día afrontaría su misión número 200, y muchos se preguntaban cómo podía seguir volando. Al frente del ataque estaba el coronel John Samuel, comandante del 332 Grupo de Bombardeo, quien había escogido personalmente al maltrecho avión como su insignia para liderar la ofensiva contra objetivos nazis en Alemania. Como copiloto, la misión de Samuel era clara: garantizar el éxito del escuadrón y regresar triunfante, con la esperanza de que el apodo del avión no se cumpliera finalmente. El nacimiento del B-26 Marauder. En marzo de 1939, con la guerra contra la Alemania nazi cada vez más cercana, el Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos publicó los requisitos para un nuevo bombardero medio bimotor. Douglas, Stearman y North American presentaron propuestas, pero fue la Glenn L. Martin Company quien ganó con su modelo 179, diseñado por el ingeniero aeronáutico de 26 años, Peyton M. Magruder. En agosto, Martin recibió un contrato para producir 201 unidades del nuevo modelo, bautizado como B-26 Marauder. Fue un pedido directo desde los planos. No existía prototipo. El Marauder era un monoplano de ala alta, totalmente metálico, de 17,8 metros de largo y 21,6 metros de envergadura. Pesaba unas 17 toneladas y montaba dos motores radiales, Pratt & Whitney R280 0-43, Double Wasp de 2200 caballos cada uno, alcanzando los 460 km por hora de velocidad máxima. Tras el famoso llamamiento de Roosevelt en 1940 para producir 50.000 aviones, el pedido aumentó a 990 unidades, aún antes de que el avión volara. Su primer vuelo tuvo lugar el 25 de noviembre de 1940 y el 8 de febrero de 1941 ya había sido aceptado en servicio operativo. La revista Time lo llamó el milagro de Martin. Pero pronto surgiría un problema que marcaría su reputación para siempre. El Widowmaker. El Marauder tenía alas relativamente pequeñas y por ello una alta velocidad de aterrizaje y pérdida, alrededor de 190 a 215 km por hora. Esto lo hacía difícil de volar, sobre todo para pilotos inexpertos. En 1941 apenas se registraron 2 accidentes importantes, pero con la expansión del ejército tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, los números se dispararon. En Florida, en solo un mes, se estrellaron 15 aparatos en MacDill Field y otros 13 en poco más de un año. Pronto los tripulantes empezaron a llamarlo Widowmaker, hacedor de viudas, Flying Coffin, ataúd volador, o con el dicho, uno al día en la bahía de Tampa. El asunto llegó al Congreso. En 1942, el entonces senador de Missouri Harry S. Truman exigió explicaciones a la Martin Company. La investigación concluyó que las alas eran demasiado cortas. Truman advirtió con firmeza: si el problema continuaba, el contrato sería cancelado. Martin reaccionó añadiendo casi 2 metros a la envergadura, mejorando los motores, reforzando el blindaje y aumentando la potencia de fuego. Aunque seguía siendo un avión exigente, poco a poco resultaba más seguro de volar. El Marauder entra en combate. Incluso mientras se resolvían sus problemas, los B-26 Marauder fueron enviados de inmediato al combate tras la entrada de Estados Unidos en la guerra. Los primeros llegaron al Pacífico en febrero de 1941 para reemplazar a los anticuados Douglas B-18 Bolo.
El avión contaba con 2 bodegas de bombas en el fuselaje medio y podía cargar hasta 2.600 kilogramos de explosivos, aunque en la práctica este peso reducía demasiado su alcance. Por ello, la bodega trasera solía llevar depósitos de combustible extra. Su armamento incluía 11 ametralladoras Browning M, 2 de 12.7 milímetros, distribuidas en el morro, las posiciones de cintura y torretas dorsal y trasera. Las primeras versiones incluso podían llevar torpedos en la panza. En junio de 1942, 4 Marauder del 69º Escuadrón de Bombardeo fueron enviados a Midway, donde participaron en la batalla contra la flota japonesa. Aunque sus torpedos fallaron, lograron abatir un caza cero y matar a 2 tripulantes del portaaviones Akagi con fuego de ametralladora. El ajuste que cambió todo. A pesar de su mala reputación, las tripulaciones experimentadas descubrieron que el B-26 era un bombardero muy eficaz y resistente. La clave estaba en el entrenamiento. Al aterrizar con un solo motor, el piloto debía mantener siempre más de 240 km por hora en aproximación. Con esa técnica, la tasa de accidentes se redujo drásticamente. Mientras combatía en el Pacífico, cada vez más Marauder entraban en servicio en todos los frentes donde luchaban los aliados. En noviembre de 1942, 3 grupos de B-26 participaron en la invasión del norte de África durante la Operación Torch. Inicialmente atacaron a baja cota, pero sufrieron graves pérdidas y se les reasignó a bombardeos de media altura. Al final de la campaña, habían volado 1.587 salidas, perdiendo 80 aviones, el doble que los B-25, que volaron más misiones con menos bajas. Aún así, el B-26 demostró su eficacia como bombardero de media altura en las invasiones de Sicilia e Italia, apoyando a las tropas aliadas en tierra. Llegada a Europa. En 1943, los Marauder llegaron a Gran Bretaña con la 8ª Fuerza Aérea. Una de sus primeras misiones fue atacar una central eléctrica en los Países Bajos sin escolta. Los 11 bombarderos fueron derribados por cazas Focke-Wulf Faubourg 190 y la artillería antiaérea. Pero pronto se ajustaron las tácticas. Volando a media altura, con la escolta adecuada, los B-26 se convirtieron en bombarderos muy precisos, golpeando objetivos a más de 3.000 metros de altitud. El mariscal del aire Sir John Slessor, subcomandante de las fuerzas aéreas aliadas en el Mediterráneo, llegó a decir: cita, «La asombrosa precisión de los grupos de bombarderos medios, especialmente los Marauder, hace que el 42º Grupo en Cerdeña sea probablemente la mejor unidad de bombardeo diurno del mundo». En la preparación de la Operación Overlord, los B-26 apoyaron a las fuerzas terrestres durante la campaña de Normandía. Destruyeron sitios de lanzamiento de misiles IM-1, realizaron reconocimientos de largo alcance y hasta misiones antibuque y de minado. El nacimiento de una leyenda. Flak Bait. La historia del B-26, con número de serie 41-31173, comenzó en 1943, cuando fue ensamblado en la fábrica Martin de Maryland. Ese mismo año cruzó el Atlántico rumbo a Rugam, Inglaterra, donde el 449 Escuadrón de Bombardeo del 322 Grupo de la 8ª Fuerza Aérea estaba basado. Allí su nuevo piloto, el teniente James J. Farrell, lo bautizó como Flak Bait, inspirándose en el nombre del perro de su familia, Flea Bait, cebo de pulgas. Su primera misión fue el 16 de agosto de 1943, contra una base de cazas alemana en Francia. La experiencia enseñó rápidamente a Farrell que había elegido un nombre demasiado adecuado. Rara vez regresaban sin daños de la artillería antiaérea alemana. Más tarde recordaría, cita, «Nos alcanzaron muchísimas veces, nos alcanzaban todo el tiempo». Golpes y supervivencia. En septiembre de 1943,
un Messerschmitt Bf-109, disparó un proyectil de 20 milímetros que atravesó el morro de Flak Beit, explotó en el panel de instrumentos y dejó herido al bombardero de la tripulación. Sin embargo, pese a la explosión y a perder todos los instrumentos de vuelo, el avión logró regresar a la base. En octubre, la unidad pasó a formar parte de la 9ª Fuerza Aérea, especializada en apoyo táctico para la inminente invasión de Europa. De ahí en adelante, Flak Beit atacó puentes, estaciones ferroviarias y artillería costera, participando en el Día D con 2 misiones el 6 de junio de 1944. Esa jornada alcanzó su misión número 100. Contra todo pronóstico, Farrell y su tripulación sobrevivieron a toda la gira de combate y regresaron a Estados Unidos en julio de 1944. El mando del avión pasó brevemente al teniente Graydon K. Eubank y luego al teniente Henry Bosworth. Francia, las Ardenas y más allá. Con las tropas aliadas avanzando tras Normandía, el 449 Escuadrón se trasladó a Beauvais-Tillé, Francia, y Flak Beit siguió volando. Durante agosto y septiembre de 1944 apoyó la liberación de Francia, bombardeando puentes y depósitos de munición. En diciembre, en plena batalla de las Ardenas, atacó líneas de suministro alemanas bajo fuego intenso. En su misión número 180, recibió más de 700 impactos de metralla en un solo vuelo. Pese a todo, volvió a casa. El operador de radio McDonnell Darnell Jr. lo resumió así. Cita: todos teníamos miedo del maldito avión, pero siempre nos devolvía sanos y salvos. Finalmente, el 30 de marzo de 1945, en el aeródromo de Le Culot, Bélgica, Flak Beit completó su misión 200 liderando a todo el 322 grupo en un ataque sobre Magdeburgo, Alemania. Cuando llegó la rendición alemana, el avión había volado 207 misiones de combate, más que cualquier otro bombardero estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. El récord y el retiro de Flak Beit. Al final de la guerra, Flak Beit había lanzado más de 170 toneladas de bombas, volado casi 320.000 kilómetros y acumulado 725 horas de combate. Durante esas misiones, regresó en 2 ocasiones con un solo motor, sobrevivió a un incendio masivo, perdió su sistema eléctrico en 2 vuelos distintos y también llegó a quedarse sin sistema hidráulico. El 18 de marzo de 1946, realizó su último vuelo hacia un depósito en Baviera, desde donde fue enviado a Estados Unidos. Gracias a su historial único, fue transferido al Museo de la recién creada Fuerza Aérea de Estados Unidos. El legado del B-26 Marauder. El Martin B-26 Marauder fue uno de los aviones más controvertidos fabricados en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta en 4 ocasiones se debatió cancelar su producción, pero siempre sobrevivió. Con constantes mejoras y entrenamiento especializado, se convirtió en un bombardero fiable y eficaz. En total, se fabricaron 5.288 unidades, siendo las variantes más numerosas el B-26B-10 y el B-26C. A pesar de su negro historial inicial, terminó siendo uno de los bombarderos medios más exitosos de Estados Unidos. En 1944, los Marauder de la 9ª Fuerza Aérea registraban la tasa de pérdidas más baja de cualquier avión estadounidense en Europa, menos del 0,5% por misión. En conjunto, las tripulaciones de B-26 volaron más de 100.000 salidas de combate, arrojando unas 150.000 toneladas de bombas, principalmente contra la Alemania nazi. Al final de la guerra, el Marauder había sido operado por estadounidenses, británicos, sudafricanos y franceses libres. Algunos siguieron en servicio como banco de pruebas, hasta 1958. Lo que empezó como un avión maldito, apodado ataúd volador, terminó convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Y entre todos los Marauder, ninguno como Flak Beit, el bombardero que desmintió cada pronóstico
y que sobrevivió a más de 200 misiones, regresando siempre con vida a sus tripulaciones.